COVAP y ALBA firman un acuerdo por el que comercializarán el 88% de la leche que se produce en Andalucía. La candidatura del paisaje del olivar como patrimonio mundial choca con la opinión de las organizaciones agrarias. La imagen de la Virgen de Luna será bendecida el próximo sábado 4 de febrero. La bendición de San Antón tendrá lugar el viernes a las 19 horas. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 de miércoles 18 de enero. Comenzamos. Pues comenzamos con una noticia de una importancia trascendental, por supuesto, en lo económico, pero también en lo social, teniendo en cuenta el peso que todo lo agroalimentario tiene en nuestra zona y del peso que tiene una de las protagonistas de esta noticia. Las cooperativas COVAP, con sede en Pozo Blanco, como saben, y la cooperativa ALBA, con sede en Albolote, han suscrito un acuerdo para avanzar paulatinamente en la transformación y comercialización conjunta del volumen de leche de vaca que los ganaderos de ambas entidades producen. Esto supone el 88% de la leche de vaca que se produce en Andalucía. Lo que se pretende es una mayor concentración de la producción láctea de la región, que sumó 574 millones de kilos en 2021, y añadir más valor y estabilidad a los 360 socios ganaderos de ambas entidades. Conforme a este acuerdo que se ha firmado, se va a gestionar gradualmente la comercialización de la leche de vaca de ALBA, fijándose como metas progresar en su transformación mediante la inversión en proyectos industriales que generen más valor en el territorio de la comunidad autónoma y procurar mayor nivel de integración de los ganaderos. En definitiva, las dos cooperativas han decidido trabajar juntas para garantizar la sostenibilidad de un sector tan importante para el medio rural como es el lácteo, con base en sumar el esfuerzo productor y el industrial, la productividad y la proximidad, algo que cada vez valoran más los consumidores en una comunidad que es la primera en consumo de lácteos en España, según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2021. El presidente de COVAP, Ricardo Delgado Vizcaíno, ha expresado su satisfacción por el acuerdo porque es para ambas cooperativas y para sus socios una oportunidad de trabajar unida en pos de un sector lácteo andaluz más integrado y más fuerte, que procurará a los ganaderos y a los demás eslabones de la cadena alimentaria una mayor estabilidad y eficiencia. Por su parte, el presidente de ALBA, José Antonio Bolívar, ha destacado que este acuerdo era una asignatura pendiente del sector productor andaluz que sin duda dotará de las herramientas necesarias al mismo para garantizar su futuro. El grupo COVAP, integrado por la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, Lactiver, Láctea y Naturleite, proveedor de leche de Mercadona, alcanzó en 2021 una facturación de 690 millones de euros, un 10% más que en el 2020. A lo largo del año el grupo registró unas ventas en volumen de 1.260 millones de kilos. Cerró el ejercicio con una plantilla media de 1.274 personas y cuenta con el aprovisionamiento de más de 2.000 ganaderías, dato que refleja su contribución a la generación de empleo y actividad en el mundo rural. La cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, matriz del grupo, ha elevado la cifra de ventas en 2021 a 530,3 millones de euros, mientras que sus exportaciones han crecido un 6% hasta los 23.600.000 euros, con una plantilla media de 894 personas. COVAP aborda inversiones con un importe total de 17 millones de euros. Por su parte, ALBA Ganaderos, Sociedad Cooperativa Andaluza, nació en 2015 por la inquietud de ganaderías no cooperativizadas en Andalucía como herramienta de gestión a la crisis de excedentes, la diversificación de clientes para la venta de leche, la optimización de costes de producción de sus ganaderías sociales, la industrialización y la concentración de la oferta en el sur de España han sido sus directrices estratégicas. La cifra de negocio en 2021 alcanzó los 56 millones de euros, comercializando 125 millones de litros de leche en 82 ganaderías ubicadas en Extremadura, Valencia y toda la provincia andaluza, a excepción de Almería y Huelva. En 2022 comenzó su andadura industrial con la puesta en marcha de una planta de leche fresca en Granada. Y vamos a seguir hablando del tema del campo, de una forma muy diversa, por cierto. Se ha presentado la candidatura para constituirse como Patrimonio Mundial de la UNESCO los paisajes del olivar en Andalucía, POA. Pues bien,
Esta candidatura ha encontrado la oposición frontal de las organizaciones agrarias. Asaja, COAG y cooperativas agroalimentarias han mostrado su oposición a esta candidatura ante las evidentes limitaciones y obligaciones que supondría para los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado. Estas entidades han presentado unas alegaciones a la comisión institucional de la citada candidatura, coincidiendo con la reunión celebrada en Jaén. En el escrito, que también rechaza la inscripción de los bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, argumenta que son evidentes las limitaciones y obligaciones que esta figura impondría a los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado, tal y como se recoge en el punto 5c de los documentos enviados. Entre otras cuestiones, aluden a la inclusión en la inscripción en el registro de la propiedad, la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, garantizando la salvaguarda de sus valores, la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación o la ejecución forzosa. A ellos suman los derechos de tanteo y retracto, expropiación o potestad de inspección de la Consejería de Cultura, evitación de contaminación visual y la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la Consejería competente. De este modo, tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se ven seriamente afectados por la catalogación, y no hay que olvidar, según las organizaciones agrarias, que estamos hablando de explotaciones agrícolas, que tienen que ser rentables económicamente sin que nos consten cuáles serían las supuestas ventajas de esta declaración para los agricultores, ganaderos y propietarios. Estas obligaciones, según las organizaciones agrarias, no estaban recogidas en los documentos que se presentaron para las adhesiones a la Declaración de Paisajes del Olivar de finales de 2017 y principios de 2018. En el documento de adhesión se indicaba claramente que ello además no supondría ninguna limitación de uso o de manejo en la actividad productiva de los olivares. En los documentos remitidos ahora se proyecta solicitar la inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que supone tanto un gravamen en la actividad agrícola como una pérdida patrimonial de las explotaciones. Por otro lado, Asaja, COAG y cooperativas agroalimentarias de Jaén explican que desconocen el presupuesto asignado para la catalogación, así como su procedencia. En este sentido apunta que se habla de posibles ayudas y subvenciones a los propietarios afectados, pero ni se detallan ni se evalúan económicamente. Consideran que en la Asociación Paisajes del Olivar Patrimonio Mundial, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias, que según ellos son las legítimas representantes de agricultores y ganaderos del territorio a declarar paisaje del olivar en Andalucía, deberían de ostentar al menos el 50% de participación, y defienden que debería estar jurídicamente reglamentada la fórmula de salir de esos paisajes del olivar en el momento en que los propietarios pudieran estar interesados en ello. Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita que, teniendo por presentado el escrito, nos tengan por opuestos al expediente e inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, concluye ese escrito de alegaciones. Si se han dado ustedes cuenta, hablamos de Asaja, COAG y cooperativas agroalimentarias. Falta otra de esos representantes, organizaciones agrarias. UPA se ha desmarcado del resto de patronales y ha criticado que la escasa altura de mira y la falta de lealtad institucional de determinados actores, refiriéndose a Asaja, COAG y cooperativa agroalimentaria, haga peligrar esta candidatura del paisaje del olivar a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. El vicesecretario general de la organización en Jaén, Elio Sánchez, asistió a la reunión que tuvo lugar en la Diputación de la provincia vecina y mostró su pesar por el circo mediático que han mostrado los actores más conservadores del campo, cuestionando la viabilidad de la candidatura con un documento al que UPA no se ha adherido por responsabilidad y lealtad institucional. Lo que sí tenemos muy claro es que esta declaración no puede ir en detrimento de los agricultores, han concluido. Estas imágenes corresponden a la rampa de entrada y salida de urgencias del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches en Pozo Blanco. Tras finalizar la obra y los elementos de seguridad de dicha rampa, el área sanitaria norte ha comunicado a los usuarios y usuarias que los accesos a urgencias y a diálisis quedan igual que antes de iniciarse las obras de dicha rampa. Continúan la intervención en toda la zona de urgencia, que prácticamente va a duplicar el área de dicho servicio en el Hospital Comarcal.
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha informado sobre las conclusiones alcanzadas en la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el denominado Comité de Expertos, del que hacía bastante tiempo que no teníamos noticia. Esta reunión estuvo presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Entre otras actuaciones, la comunidad autónoma va a reforzar las medidas de prevención y vigilancia frente al coronavirus en las residencias de mayores y va a potenciar el circuito de secuenciación del SARS-CoV-2 para la detección de nuevas variantes. La Junta ha reiterado además la petición al Ministerio de Sanidad de la convocatoria de un Consejo Interterritorial para tratar de forma monográfica la situación de la pandemia en la actual coyuntura. Hoy, como saben, se ha tenido reunión en el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, después de la última que la tuvimos el pasado 6 de junio. Han pasado 7 meses desde entonces. Las cifras de la última semana en Andalucía se encuentran en una situación general de estabilidad de la incidencia desde el fin de la 6ª ola de la pandemia y con cifras muy inferiores al resto de las comunidades autónomas. Entonces, ustedes se pueden preguntar que por qué hemos convocado el Consejo de Alerta. Bueno, pues Andalucía siempre ha sido muy proactiva. Ya en el año 20, el 27 de enero del 2020 se constituyó el primer comité de expertos. Fuimos la primera comunidad autónoma en tener ese comité de expertos. La primera orden salió el 13 de marzo, con antelación al estado de alarma. Ya estábamos trabajando en Andalucía y el 17 de enero del 2022, hace un año, se constituyó de una manera oficial el Consejo de Alerta. Siempre hemos querido ir por delante en una situación de pandemia que sabíamos e intuíamos que iba a ser complicada para Andalucía y para los andaluces. La situación epidémica en Andalucía forma parte de nuestra rutina y de la vigilancia en salud pública y no tenemos por qué esperar, como no lo hemos hecho nunca, a tener una situación de emergencia para tomar medidas. Por otro lado, debemos de tener en cuenta, y así lo ha hecho el Consejo de Alerta, pues situaciones especiales como es la llegada, el cambio climatológico y la llegada del invierno, la bajada de las temperaturas, y también muy especialmente la situación que se está viviendo en China a nivel mundial. Recordar que los últimos datos que tenemos del Consejo de Salud de China son que ha habido 90.000 fallecidos y 900 millones de contagios. Es algo que nos tiene que tener en alerta, no preocupar, pero sí tener en alerta a nuestro Consejo de Alerta, a nuestros expertos y también, por supuesto, al Ministerio de Sanidad y a Sanidad Exterior. Desde el 17 de enero se cumple un año de aquel famoso pico de la curva que alcanzó con la última onda 3.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Hoy en Andalucía tenemos una incidencia de 75,4 casos por cada 100.000 habitantes, pero recuerdo que esta incidencia es solo de mayores de 60 años. Antes sí que medíamos la incidencia por debajo de los 60 años. Hace un mes, el 20 de diciembre, hace una semana, el 20 de diciembre, registrábamos una incidencia de 69,28 y hace 2, el 22 de noviembre, 67,3. La media española es de 124,52 casos por 100.000 habitantes, es decir, con nuestra incidencia de 75,4 estamos muy por debajo de esos valores a nivel nacional. Nos preocupa, como siempre, las residencias de mayores, porque sabemos que, y lo hemos visto por experiencia, que ahí es donde podemos tener los mayores problemas, a pesar de su alto nivel de vacunación y que son personas y trabajadores que cumplen los protocolos y cumplen las normas. Pero sí es verdad que a día de hoy tenemos 172 positivos registrados en nuestras residencias, con 14 mayores hospitalizados y 48 trabajadores que han dado positivo. Hace 6 la cifra era de 120 positivos confirmados y 10 mayores ingresados. Hoy, a pesar de esta cifra, el 95% de nuestras residencias están libres de COVID. La valoración del conjunto de indicadores nos ponen en Andalucía en una situación que es de nivel de alerta 0 o situación controlada. La hospitalización está en 286 hospitalizados, supone el 85% del total de las camas en hospitalización convencional y un 0,8% de las camas UCI, que son 15 camas. En el momento actual, en el periodo de alta frecuentación de hospitalización convencional, supone que el 70% de las camas están libres y el 38% de las camas UCI también se encuentran activas. Además, la cobertura de vacunación
como saben, han alcanzado cifras muy importantes en Andalucía, en todos los grupos de edad. En el único en donde todavía no tenemos esa tasa que a nosotros nos gustaría alcanzar, está en un 51,3, que son en los menores de 12 años. Quiero agradecer, como siempre, la responsabilidad de los mayores, de nuestros mayores andaluces de 60 años, porque tienen el 100% de estos mayores andaluces la pauta completa. Alcanzamos con la primera dosis de recuerdo el 95% en tasa de cobertura y nos gustaría llegar a ese 95% con esta segunda dosis de recuerdo. En la actualidad estamos en los mayores de 80 años en un 72 y en los mayores de 60 en un 57. Nos gustaría llegar al 95 por lo que le pedimos a nuestros mayores y los animamos a que se vacunen. Está demostrado en estos 3 años que ha sido, en primer lugar, la mascarilla como una barrera de protección, cuando no teníamos el escudo de las vacunas, y después han sido las vacunas las que nos han protegido y nos han permitido volver a la normalidad. Por lo que nuestros mayores, que hasta ahora han sido muy sensatos y han tenido una gran responsabilidad, le pedimos que la vuelvan a ejercer y que vuelvan a vacunarse todos aquellos que no la hayan hecho. Recordamos que el virus está aquí, lo vemos en las noticias, vemos lo que está pasando en China, vemos lo que está pasando en Estados Unidos y hoy ya se ha confirmado que en Andalucía tenemos ese primer caso de el sublinaje de Omicron XBB 1.5. Ha pasado y el cuadro con el que ha cursado ese paciente ha sido leve, pero ya la tenemos aquí, algo que era probable, igual que tendremos otras variantes que sabemos que pueden surgir en China, simplemente por el alto número de contagios que están teniendo. Poner en valor el circuito de secuenciación genómica de COVID de Andalucía, que ha sido un ejemplo de control de la pandemia a nivel nacional. Se han secuenciado más de 30.000 muestras y eso nos ha permitido detectar variantes, 193 de sus linajes, y nos ha permitido tener un registro epidemiológico extremadamente detallado que lo que nos hace es tener la historia del paso del virus por Andalucía. Las medidas que se han adoptado en el Consejo de Alerta son medidas de carácter muy preventivo y de recordatorio de lo que todos debemos hacer. Se propone prorrogar por un mes la orden del 17 de diciembre de 2021 por la que se adoptan medidas específicas, temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en Andalucía con relación a los niveles de alerta sanitaria 0, 1 y 2. Reiteramos a la ministra de Sanidad, al Ministerio, nuestra solicitud de reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para tratar monográficamente la situación epidemiológica a nivel andaluz, nacional y mundial. Quiero recordar que ya le pedimos a la ministra el día 31 de diciembre la convocatoria de ese Consejo Interterritorial. Nos desayunamos el día 30 con esa rueda de prensa a las 9 de la mañana, saltándose la ponencia de alerta, la Comisión de Salud Pública y, por supuesto, al Consejo Interterritorial con el anuncio de medidas. Vamos a seguir, vamos a pedir información transparente de la toma de decisiones y, por supuesto, que esta toma de decisiones se tome en el seno del Consejo Interterritorial y con el consenso y el conocimiento de todas las comunidades autónomas. Vamos a potenciar el circuito de secuenciación de coronavirus en Andalucía con la secuenciación del 100% de las personas hospitalizadas en camas de agudo y camas UCI, la secuenciación de todos los casos asociados a brotes de ámbito comunitario, sanitario y sociosanitario, y vamos a solicitar en el Consejo Interterritorial, entre otros referentes a control de fronteras y uso de mascarillas, de unos porcentajes mínimos de secuenciación en función del nivel de transmisión que existe en cada momento y que se realicen pruebas a todas aquellas personas que vengan del país asiático y no tengan esa prueba realizada. Queremos, además, fortalecer la prevención y la vigilancia en centros sanitarios y sociosanitarios, incrementando la cobertura de vacunación tanto de las personas residentes como de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Reforzaremos también la gestión de una figura que ha sido muy importante durante toda la pandemia, la enfermera gestora de casos y salud pública en los centros sociosanitarios para la detención precoz de casos y el control con los brotes con solo un caso.
garantizando también y pidiendo la garantización de los grupos burbuja, facilitando las visitas y las salidas efectuadas según los criterios establecidos en el reglamento de cada centro. El número de visitas de los centros sociosanitarios tendrá que estar adecuado a su aforo y poder cumplir la distancia de seguridad, propiciando siempre que se pueda lugares ventilados para esas visitas o, si se puede, en lugares al aire libre. Se recuperará el registro de entrada y salida, indicando a cualquier visita que debe de abstenerse en caso de tener síntomas respiratorios y recordando que hay obligatoriedad de utilización de la mascarilla en todos los espacios comunes de las residencias, tanto para los trabajadores como para los visitantes. En el interior de centros sanitarios y sociosanitarios también es obligatorio, exceptuando a los mayores, y en el transporte público en general también sigue siendo obligatoria y pensamos que debe seguir siendo obligatoria. En consonancia con lo que nos acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, recomendamos, y el Consejo de Alerta así lo ha decidido, la utilización de la mascarilla en lugares cerrados, internos, donde no se pueda guardar esa distancia de seguridad y especialmente a las personas vulnerables. Recomendar a las personas con sintomatología respiratoria la utilización de la mascarilla, especialmente en su contacto con las personas vulnerables. Insistir en medidas que sabemos que son muy efectivas, no solo para el coronavirus, sino para todos los virus respiratorios y otros virus, como son la ventilación de los interiores, conservar la humedad, la higiene de manos, la distancia social, así como actualizar todos los planes de contingencia que tienen los centros residenciales. Todo lo acordado se enviará en instrucciones muy claras a los centros residenciales y pasará también por los comités de alerta que se celebrarán el próximo jueves en todas las provincias. Yo mandaría un mensaje de tranquilidad, pero sí es verdad que tenemos que estar, y a la Administración nos toca esa clave, estar de una manera preventiva, analizando datos de todo lo que nos llega a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Todo lo relacionado con China tiene que ver por esa política de COVID-0 a la que han sometido a su población hasta hace muy poquito. Tiene que ver con ese 40% de vacunación de su población y con una vacuna que no es tan efectiva como la europea, y al no tener ese contacto con el virus es una población que tampoco tiene la inmunidad natural. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer y lo que vamos a pedir es seguir insistiendo en la vacunación, controles en fronteras eficaces por parte del Ministerio y no olvidar nunca que en nuestra tierra han fallecido por COVID 15.600 andaluces, que a día de hoy seguimos con 286 hospitalizados y 15 en UCI, y que debemos de seguir con las medidas de protección que sabemos que son y la garantizan nuestra mascarilla y la vacunación. Y por último, me gustaría recordar unas cifras brevemente que corroboran que nuestra sanidad, la sanidad andaluza, está mejor que en el año 18, hace 4 años, y son cifras puras y duras. Ya no solo la inversión, que han sido 4.500 millones de euros más respecto al presupuesto del año 2018, casi 14.000 millones de euros, con más de 1.500 millones de euros dedicados a 1.800 actuaciones en infraestructura. Contamos con 30.000 profesionales más, el 70% de la plantilla se ha estabilizado y tenemos más camas que en el año 18, 1.558 camas convencionales y 490 camas UCI. Siempre reconocemos que hay un gran margen de mejora y sabemos que tenemos problemas estructurales a los que debemos dedicar nuestra atención, y en eso también trabajamos. Pero eso no quita que hayamos mejorado las condiciones laborales de nuestros profesionales. En los 2 acuerdos de mesa sectorial de la legislatura anterior se alcanzó la cifra en mejoras laborales de los profesionales de 155 millones de euros al año. Hoy se vacuna más en Andalucía que hace 3 años. En estos momentos estamos cerca del 70% de vacunación frente a la gripe, los mayores de 65 años, frente al registro del año 18, que era del 40%. Estamos cerca del 70% cuando partíamos del 40%. En 2022 se han visto 200.000 urgencias menos en los servicios de atención primaria, y respecto a las urgencias hospitalarias, en el año 22, con respecto al año 19, en los meses de diciembre y enero, ha aumentado un 0,8%. Un dato muy importante es que el exceso de mortalidad en Andalucía, por todas las causas, ha sido sensiblemente inferior a la media nacional.
Con los datos encima de la mesa, no existe una situación de colapso. Hoy no tenemos camas en los pasillos. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas y en eso trabajamos. Para eso tenemos convocada esa mesa sectorial específica en atención primaria para el día 26 de enero y otra mesa para reunirnos con las sociedades científicas y con colegios profesionales. Agradecer, por supuesto, el esfuerzo de todos los profesionales porque la sanidad funciona gracias a ellos, gracias a su compromiso, a su dedicación y a su gran trabajo diario. Y vamos ahora de bendiciones. Por un lado, se cumple en 2023 el 75 aniversario de la llegada de la actual imagen de la Virgen de Luna a Pozoblanco y a Villanueva. Por este motivo se bendecirá la actual imagen. Será el sábado 4 de febrero. A las 16:30 habrá una procesión alrededor del santuario. A las 17 Santa Misa presidida por nuestro obispo, el excelentísimo y reverendísimo señor don Demetrio Fernández González. Por la mañana, peregrinación al santuario de jóvenes de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Y también, aunque con un ligero retraso con respecto al día oficial, el viernes a las 19 horas en la puerta de Santa Catalina, cualquier persona que quiera bendecir a sus mascotas tendrá lugar la tradicional bendición de mascotas con motivo del día de San Antonio Abad, San Antón. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozoblanco. Cuídense y que sean felices. Pozoblanco, 18 de enero de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada.